mejores promesas. Mejores promesas. Y tocábamos algo referente a la carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículos 6 al 12. Y decíamos que sin duda hablar de mejores promesas, estaríamos hablando de estas promesas que el autor de la carta a los Hebreos, lógicamente inspirado por Dios mismo, nos habla. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 12, dice: pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y usted sabe y debe entender que la Biblia, la Escritura, está hablando acerca de Cristo. Versículo 7: si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, y hablábamos que el pacto como tal no era defectuoso, el pacto es de Dios y todo lo que hace Dios es perfecto, pero nosotros fuimos el defecto, porque Dios cumplió su parte, pero nosotros no, porque no obedecimos sus mandamientos. Por tanto, claramente entendemos de esta manera: si hubiese sido sin defecto por causa de nosotros, que no éramos capaces de cumplir la ley de Dios, que es espiritual y buena y perfecta, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo pacto. Y el autor sigue diciendo, pues reprendiéndolos, hablando del pueblo, dice el Señor: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es ese pacto? Dice la Escritura: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Si usted bien ve o escuchó o vio lo que leyó, escuchó lo que leímos, si la Biblia habla de un nuevo pacto, el autor habla de un pacto mejor, sobre mejores promesas, nosotros hablaríamos de lo que dijo el Señor aquí: pondré mis leyes en la mente de ellos. Eso es una promesa. Y sobre su corazón las voy a escribir. Eso es una promesa. Y yo seré su Dios, y esa es una promesa. ¿Cuántos tienen a Jehová Dios como su Dios? El único Dios. Y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Es una promesa. Y lo sabemos, porque en parte de esa promesa Dios trae convicción a nosotros de lo que somos.
La Biblia dice que Él mismo da testimonio a nosotros de lo que somos. Y es una promesa, dijo, serán mi pueblo, y más allá lo sabríamos. Ninguno enseñará a su prójimo. Y esta es una promesa. Y usted dirá, pero nos enseñan, pastor, hay maestros. Claro, claro que lo hay. Pero el Espíritu mismo vendría a revelarse en el corazón y a abrir el entendimiento para que cada quien conozca la voluntad de Dios. Y digámoslo de esta manera, asuma la fe, asuma el arrepentimiento que espera Dios de los hombres. Y conozca el carácter de ese Dios, porque es que conocer a Dios es conocerlo, sí, su palabra, el logos, la escritura, pero conocerlo tiene que ver más con comunión, con saber cómo Él piensa, y yo quiero pensar como Él piensa. Hay gente que sabe que Dios piensa de manera santa, sin embargo no queremos pensar de esa manera santa como Él lo hace. Y alguien que no piense de esa manera, pues diríamos, no conoce a Dios. Porque cuando yo sé cómo alguien piensa, yo tengo comunión con esa persona sabiendo cómo piensa, y como piensa así mismo me relaciono con ella. No voy a hacer algo distinto a la manera como esa persona piensa acerca de algo, ¿comprende? Entonces en Dios es igual. Y eso es conocer. Si yo conozco que a mi esposa algo no le gusta, entonces como yo la conozco, que eso no está dentro de sí, entonces como yo la conozco, yo no voy a hacer algo distinto a eso. Lo mismo es con Dios, todos me conocerán en ese sentido. Ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y esa es una promesa. Es una promesa. Si Él dijo me van a conocer, es porque le vamos a conocer. Y los que son de Él le han de conocer, porque Él ha determinado me van a conocer. Si Dios nos llama a su presencia, a su gloria eterna, estará llamando gente que le ha conocido. Y como lo conoce, le espera. Y no le espera de cualquier manera. Le espera a la manera de Dios. Si usted recuerda a Juan en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 creo que es, miremoslo. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿y quién es la esperanza en nosotros? Cristo, nuestra esperanza de gloria. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el asunto es que Él nos purificó con su sangre, Él nos santificó. Pero Juan está hablando de una continuidad de eso que ya Dios nos ha dado. El que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Ya Dios nos purificó, pero nos purificó para seguir viviendo una vida de purificación. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice la Biblia en el versículo 20, cuando erais esclavos del pecado erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas?
¿Cuántos se avergüenzan de su pecado? Yo me avergüenzo de todo lo que hice. Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado mediante el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, y hechos siervos de Dios, escuche, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese, como fruto la santificación y la continuidad de una vida de santidad. Segunda de Corintios capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y pudiéramos estar hablando en el contexto anterior de lo mismo que leímos en Hebreos 8 del 6 al 12. Por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La pregunta es, ¿le faltó a la obra de Cristo para que la santidad fuera perfecta? No, su sacrificio fue perfecto. En Cristo somos santificados. Su sacrificio fue perfecto. Pero aquí habla del caminar conforme o como consecuencia a lo que dice que ya hemos sido hechos. Porque aún vivimos en esta carne. Pablo se consideraba un miserable frente a esta realidad de la revelación que Dios le había traído acerca de su vida. Él dijo en el versículo 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al final, ¿quién lo hará? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque Él nos ha librado. Pero mira cómo termina, así que, y no podemos decir, hermano, que esto de alguna manera no es una realidad, porque lo es. Él dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Porque Dios nos ha dado una mente nueva, la mente de Cristo. Y nos la ha traído por el Espíritu. Pero con la carne, porque aún estoy en la carne, puedo llegar a servir a la ley del pecado. ¿Alguien aquí no peca? Levante la mano el que ya no peca desde que se convirtió. ¿La levanto yo o qué? No, nadie podemos levantarla. ¿Cuántos han sido salvados por Cristo, limpiados por su sangre? ¿Cuántos? ¿Nos limpió de qué? De pecado, nos justificó, nos santificó. La pregunta es, ¿todavía usted llega a pecar? Hasta el sol de hoy no podríamos tirar la piedra a nadie. Tendremos que tirarla al suelo. Amén. Mas no hay licencia para pecar. Amén, amén. Hebreos habla de un mediador. Ahí en el capítulo 8. El versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, o sea, Cristo, el que Dios ha puesto, el que Dios ha traído, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Esa palabra mediador significa un intermediario. Hablábamos de la palabra mesites, o mesites, sí.
Para lo que esa palabra nos daba la idea de alguien que media, que está en medio de dos, que es intermediario. Pero decíamos que no podemos pensar únicamente en un intermediario entre Dios y los hombres, sino en un mediador en la realización del pacto. Y en alguien que garantiza su cumplimiento. Cristo garantiza el cumplimiento de ese pacto. Por eso es mejor pacto. El antiguo pacto simplemente Dios le dio la ley y le dijo cúmplala. Y el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero eso es mejor porque la ley aún está presente. Cristo no abolió la ley. La ley moral no se ha abolido. La ley ceremonial pasó porque eran imagen solamente o figura de lo que vendría. Las fiestas, los sacrificios, todas esas cosas, la circuncisión. Pero la ley moral sigue presente. Cristo no vino a anular la ley de Dios. Pero es mejor la promesa porque Dios no nos ha dejado igual. Ahí está mi ley, cúmplanla. Porque por el pecado no somos capaces, pero es mejor porque aún estando presente la ley, Dios nos prepara para poder cumplirla. Pero para poder cumplirla, Él tiene que quitar la condena, Él tiene que resucitarnos porque estamos muertos en nuestros delitos, o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora vivimos y nos ha dado su espíritu, su mente y la capacidad de poder obedecer esa ley que aún sigue presente. La salvación no es por ley, pero la ley sigue vigente y hay que cumplirla, porque la ley dice, no adulterarás. Y si en la gracia adultero le agrada a Dios, es la voluntad de Dios. No robarás, no matarás. No seremos idólatras, no te inclinarás a ninguna imagen en semejanza de lo que creen que hay arriba y abajo y debajo de la tierra. Amén, amén. Y es mejor porque Él nos ha dado, la ley sigue vigente, sigue puesta, la ley moral, los 10 mandamientos es su voluntad, la ley es espiritual. Porque es de Dios. Pero mejor es porque Él nos preparó para ello. Les daré mi espíritu para que puedan cumplir, escribiré mis palabras. Por eso son mejores promesas. Y lo leímos. Hebreos 8, del 10 en adelante, hasta el versículo 13, 12 que lo leímos. El 13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. No que la ley desaparezca, no, sino el pacto. Yo seré su Dios, usted será mi pueblo, esta es mi ley, cúmplanla. Dios satisface las demandas absolutas del nuevo pacto por nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio a su propio Hijo y lo dio para que viniera a vivir una vida perfecta. Si no hubiese sido así, entonces hubiera sido con defecto. Pero esta fue sin defecto. Fue perfecta. ¿Cuál fue el defecto? El pecado. Cristo no tuvo defecto de pecado. Cristo fue sin pecado. Perfecto. Para que las promesas del pacto se cumplieran en Él y luego se ofrecieran por la fe en Jesús a los que creen en Él. ¿Ve? Como su vida fue perfecta, fue sin pecado, las promesas se cumplieron en Él. Y luego por la fe Dios imputa esa perfección, esa justicia en nosotros. ¿Comprende?
¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Qué maravilloso Dios, ¿verdad? Él echó la culpa, nuestros pecados sobre Él, y Él fue el hombre perfecto. Y como fue perfecto, como fue sin pecado, la muerte no tuvo poder, porque el poder de la muerte es el pecado. Pero como no tenía de dónde tomar la muerte a ese hombre porque no le vio pecado por ningún lado, entonces no tuvo poder para retenerlo, y él fue levantado por el poder del Espíritu Santo. Y luego Dios dice: si te arrepientes de tu pecado y crees en ese sacrificio que yo he hecho por ti, lo valoras y te arrepientes de corazón, y yo lo voy a saber, yo te justifico, no te voy a condenar, te voy a dar mi Espíritu Santo para que cumpla mi ley, porque mi ley se cumple. Y a su nombre, porque es mi ley. Y mire esa promesa más allá: y si alguno de alguna manera llegara a infringir algo de la ley y se arrepiente, porque Dios nos pone un corazón así, ¿sabe? Dócil, que viene y reconoce eso, y sinceramente, entonces dice: yo le voy a limpiar con mi sangre, yo me voy a sentar al lado de mi Padre. ¿No dice la Biblia: el que también murió y el que también intercede por nosotros, y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo? Pero ojo con ello: peco, oro y empato. De Dios nadie se burla. Y si es hijo, el que ama, porque Dios lo amó de tal manera que dio a su Hijo para que el que crea, y hemos creído y ha venido la fe, y Dios nos amó, por eso dice: al que ama, habla de su Hijo, lo disciplina. Y si después de esa disciplina no sirve, entonces lo azota. Usted le dice a su hijo: una semana sin salir a jugar, y él sigue en lo mismo. Una semana sin, qué sé yo, el celular. La sinvergüenzura de celular, ¿no? Para los niños desde los 5 años. Y si no, entonces lo azota. Bueno, mijo, bájese el pantalón, traiga la varita, y entonces lo azota. Dios al que ama disciplina. Y si no acepta la disciplina, si no entiende, entonces lo azota. Hermano, ¿cuántos azotados no hemos visto nosotros? O quizá cuántos azotones nos ha llegado a dar el Señor. Sabe que Dios dice y dice de una manera y dice de otra y dice de otra, y si no entendemos, hermano, Dios nos disciplina fuerte. Entiende ese azote, no como que Dios va a coger y hablar de azote, quizás sería hablar de cuando Dios coge, hermano, después de tanta necedad, y nos tritura. Nosotros pudiéramos hablar que Dios azotó a Judá, a su pueblo: arrepiéntanse, mejoren sus caminos, miren, y dígale, hasta que vino el azote de Babilonia. La obediencia de Jesús garantiza la promesa del pacto. Hebreos 7:22 tengo aquí. ¿Y qué dice Hebreos 7:22? Dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es lo que dice la Escritura. Y Dios mismo inspiró esto. Y Él mismo nos está diciendo: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Un fiador significa una garantía. En el griego, esa palabra fiador significa con garantía. Él ha hecho a Jesús esa garantía. Su obediencia perfecta, la obediencia de Jesús, demanda que Dios le dé las bendiciones del pacto a Él. Y Él luego nos las da a nosotros.
Y aquellos que están en Cristo disfrutan de esas promesas con Él. Por eso dice también coherederos también con Cristo. Hablar de fiador es una palabra que proviene del ámbito de lo jurídico, legal, del ámbito legal. El fiador es aquel que sale garante o como garantía en el cumplimiento, por el cumplimiento de un acuerdo o un contrato. Y él salió garante por nosotros. ¿Quién fue el fiador en ese pacto? Él dijo yo. Sobre ellos hay algo legal, una condena, la muerte. Yo asumo eso. Escuche, yo escribí una nota aquí, dice, el término garante significa la persona que garantiza, que presta la garantía. Hay aquí otra definición y dice lo siguiente, escuche, garante, él es fiador de este pacto. Significa hablar de garante o de una garantía, dice aquí, es la posición de la persona que incurre en responsabilidad sancionadora por incumplir el deber legal de prevenir la infracción administrativa cometida por otro. ¿Sí entendió él? Voy a ir despacio, póngale bien atención. Comúnmente uno cuando lee que el código no sé qué, y se busca, no, venga, léame bien usted que es abogado y entiende ahí me traduce. Pero escuche, una definición de lo que significa garante, fiador, dice, es la posición, en este caso la de Cristo, de la persona, Cristo, que incurre en responsabilidad. Él incurrió en la responsabilidad. Señor, écheme la culpa a mí. ¿Comprende? El que no pecó por los pecadores, el justo por los injustos. La persona que incurre en responsabilidad sancionadora, ¿cuál era la sanción? Muerte. Por incumplir el deber legal, él se echó la culpa como si él hubiera pecado. Yo me responsabilizo por el pecado de ellos. ¿Cuál es el pecado de alguien que tiene a una persona como garantía, como fiador? Yo no pago. Entonces, ¿a quién buscan? Venga para acá. Usted es el responsable por el pecado de él. ¿Cuál fue el pecado de él? No ha pagado. Es más, se pisó. Se fue para los llores. La responsabilidad sancionadora por incumplir el deber legal de prevenir la infracción administrativa cometido por otro. ¿Qué nos dio el Señor? Su ley. ¿Qué infringimos nosotros? Su ley. La Biblia habla infracción de la ley. Este nuevo pacto es llamado mejor, porque en este pacto converge, en primer lugar, seguimos hablando de lo mejor. En primer lugar, este nuevo pacto es llamado mejor, porque este pacto mejor converge, en primer lugar, en la salvación. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Por la ley no íbamos a ser salvos, hermano. Pero este pacto converge y es mejor porque en primer lugar nos da salvación y el perdón de pecados totales. Esto significa vida eterna. ¿Y qué significa pecados totales? Los que cometí, los que cometa hoy y los que cometa mañana. Ay, ¿cómo así, pastor? No, pues entonces hagámosle, porque no, es que usted y yo pecamos ayer y hoy podemos pecar.
y vamos a pecar mañana. No me malinterprete, porque no estoy hablando de premeditación. Pero vamos a pecar mañana y la otra semana y el año entrante y hasta que el Señor nos mande llamar o Él venga. ¿Amén o no amén? Hebreos 7:25 dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted, hermano? Es mejor porque dice que Él salva y la salvación es perpetua. Ahí hay vida eterna. A los que por Él se acercan a Dios, porque dijo Él, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, Dios, sino a través de mí. Eso es lo que está diciendo ahí Hebreos 7:25. De alguna manera lo está refiriendo a las palabras de Jesús mismo, que lo habló. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, que es el que inspira las palabras de Dios, dijo, por eso también puede salvar perpetuamente a quienes, a los que por Él se acercan a Dios, al Padre. Nadie va al Padre sino a través de mí. Viviendo siempre para interceder por ellos. Y creo que en Romanos donde dice, el que intercede también. Cristo es el que murió y el que resucitó y el que también intercede. Primera Timoteo 2:5 creo que dice, pues hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es lo que hizo Dios por nosotros, hermano. Es lo que hizo Dios por nosotros. Mateo dice, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo dice, Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Quién murió? Dios, hecho hombre. ¿Quién se hizo hombre? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios y ese Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Pelearemos con eso? Amén. Habiendo obtenido, dice, eterna redención. Hebreos 10 del 9 al 10, Hebreos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? El pacto, primero. Quita eso primero. Porque la ley vino para manifestar la pecaminosidad nuestra. Quita eso primero, ya le mostramos. Por la ley no se pueden salvar. La ley los estaba llevando a Cristo. Quita eso primero para establecer esto último. En esa voluntad, versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad. ¿Y de quién es esa voluntad?
la voluntad de Dios. Él lo decidió así. En segundo lugar, hablando de lo mejor de ese pacto que converge, en segundo lugar, en que Dios nos da su Espíritu Santo para empoderarnos y así poder cumplir la justicia de la ley. Escuche esa palabra: para empoderarnos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese testigos, hermano, es primeramente mi vida, de la obra de Dios en mi vida. El poder, la capacidad de poder vivir una vida conforme al Señor. El poder de ir y predicar el Evangelio. El poder de los dones que en la vida de ese creyente, de esa persona, le siguen y se manifiestan. Algunos relacionan el poder solamente con dones, con milagros y quieren ser aplaudidos por eso. Pero los domina la carne. Recibiréis poder cuando haya llegado el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Puede ser alguien verdaderamente testigo si solamente predica el Evangelio pero no lo vive? Cristo predicó el Evangelio, ¿verdad? ¿No es cierto? Predicó un Dios santo, un Dios de justicia. ¿Vivió Cristo justicia y santidad? Él vino a mostrarnos el reino de Dios, a mostrarnos la mente de Dios, cómo piensa Dios con respecto al perdón, la santidad, la pureza, la mentira. Él vino a morir, la esencia del Evangelio. Este hombre habla como quien tiene autoridad. Y Cristo no solo hablaba, Cristo practicaba la justicia. Él predicó la justicia y vivió la justicia. El Espíritu Santo nos prepara para eso, hermano. Entre otras cosas, para empoderarnos y así poder cumplir la justicia de la ley, la rectitud de la ley. ¿Qué dice la ley? Amarás a Dios con toda tu mente, alma y corazón. Si alguien no tiene el Espíritu, ¿lo puede hacer? No. No te inclinarás a dioses ajenos, nada harás que se parezca a algo que ustedes crean está en los cielos, en la tierra, bajo la tierra. ¿Alguien hace eso sin el Espíritu Santo? No. No robarás, no matarás, no codiciarás. ¿Alguien hace eso sin el Espíritu Santo? Difícilmente lo puede hacer. Le digo algo, difícilmente nosotros lo hacemos que tenemos al Espíritu Santo y todavía fallamos de alguna manera. Por eso, hermano, el ser salvos es un regalo de Dios. El profeta Ezequiel profetizó y dijo: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. El apóstol Pablo, hablando acerca de la vida en el espíritu a los romanos, dijo, Romanos 8 del 2 al 4, Romanos 8 del 2 al 4, porque la ley, dícese de ley allí, dominio, gobierno del espíritu, la ley, dominio, gobierno del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, dominio, gobierno del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, los mandamientos de Dios que son buenos y perfectos, por cuanto yo era el débil por la carne de pecado, Dios en esa condición que conocía,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, un hombre. ¿Quién pecó? El hombre, un ser humano. Y a causa del pecado, ¿por qué vino? Por causa del pecado, porque el pecado iba a condenar definitivamente. ¿Qué hizo? Condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Cristo. Un ser humano pecó, un ser humano murió. Y Cristo era Dios y era hombre. Para que la justicia de la ley, o sea, el derecho de la ley, la rectitud de la ley, se cumpliera en nosotros. Porque se cumple desde dentro de un corazón que Dios ha entrado a renovar por la acción del Espíritu de Él, por la acción del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Amén, amén y amén. Y como diría el juez, he dicho, no yo, sino Cristo. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Póngase en pie. Él cumplirá su propósito y no hay obligación, porque Él es